Bienvenidos al programa número 5 de Mercocampo. Aquí comenzamos otra edición semanal que tenemos 30 minutos con la producción agropecuaria, como siempre lo hacemos en la pantalla de Conet, Canal 1 y 600, 602 en la ciudad de Morteros, junto a la cámara de Alexis Aleso y la edición, por supuesto. Bienvenidos. ¿Qué les parece si ya presentamos los títulos de la jornada de hoy? Agricultura de la provincia entregó aportes en Freire de buenas prácticas. Instituto Agrotécnico Salesiano y Facultad de Agronomía de Esperanza realizan ensayos con alfalfas, segunda parte de la nota con el ingeniero Gieco. Agtech para transformar el agro. Río Cuarto, Echeverre dijo, el kirchnerismo no expropió los campos porque no tuvo tiempo. La semana pasada el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, estuvo visitando la localidad de Freire con motivo de la entrega de 132 subsidios del programa de buenas prácticas para el departamento de San Justo. Allí se reunió también con intendentes de toda la región y la producción, donde participaron también, como decíamos, productores de nuestra zona, de la zona de Milesi, de la zona de Brinkmann. Vamos a compartir lo que comentaba el ministro Sergio Busso. Bueno, hoy estamos acá contentos una vez más con mi equipo, con Liliana, con Marcos, con los agentes zonales, viniendo a cumplir un compromiso de este programa que tiene mucho que ver con nosotros, con la producción de Córdoba, ¿no? Ya nos estamos encariñando cada vez que nombramos buenas prácticas agropecuarias porque lo sentimos propio de los cordobeses. La verdad que nosotros no inventamos las buenas prácticas. Las buenas prácticas es un concepto que se viene generando no solamente en la producción primaria, sino en la industria, sobre todo con reconocer los buenos procesos. Lo que hicimos nosotros fue tener la voluntad política de poner en marcha una verdadera política de Estado, porque tiene mucha legitimidad, mucho consenso, y ponerla en marcha. Y la verdad que cuando el gobernador Schiaretti nos planteó en un momento de muchas dificultades, sobre todo esta región, este departamento vivió, como otros, ¿no?, del este y del sur de Córdoba, momentos muy dificultosos. Nosotros nos hacíamos cargo de la gestión y la verdad que veníamos acá y veíamos la angustia de lo que significa negarse, perder todo a veces por consecuencia de las lluvias. La verdad que venir acá en distintas zonas, uno sentía la angustia de sufrir lo que significaba el desmanejo del agua, el no poder ordenar los anegamientos, las cuencas hídricas, y eso había que resolverlo, empezar a trabajar. De hecho, nosotros trabajamos mucho con los productores, con las entidades. El gobierno se puso a resolver este tema con mucha decisión, con mucha asignación de recursos, también ordenando con otras provincias, porque el agua no es de Córdoba, el agua pasa por Córdoba o nace en Córdoba, pero obviamente afecta a provincias, en este caso, sobre todo Santa Fe, en el sur, con Buenos Aires y La Pampa. Pero bueno, dentro de esa circunstancia dolorosa también se empezó a hablar de estos temas, de la sustentabilidad, una cuestión que empezó a ponerse en la agenda. Y ahí creo que el INTA tuvo mucho que ver en esto. El INTA siempre fue un organismo prestigioso que, pese a las circunstancias de la política, tuvo el aval y el reconocimiento de los estados y también de los productores. Hablar del INTA facilitaba a veces poner en marcha algunas políticas. Por eso que yo siempre rescato al INTA, sobre todo a la dirección del INTA de Córdoba, que dejando de lado cualquier interés mezquino, a veces sectorial o político, se puso a trabajar con nosotros y nos ayudó mucho también en difundir y cambiar esta cultura que nosotros planteábamos, que más allá de las obras también había que pensar en cómo producíamos de una manera mucho más sustentable. Por eso se fueron instalando conceptos, nombres. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros impulsábamos el Pintar Verde de Córdoba? Pintar Verde Córdoba era orientar y estimular a que los productores sembraran sobre todo cultivo de invierno, pero sobre todo trigo. Y la verdad que el resultado fue óptimo. No solamente hay que decirlo porque nosotros lo decíamos y porque el tiempo acompañó, sino también que hubo políticas macroeconómicas que alentaban a sembrar trigo. De hecho, nosotros decíamos, cuando a los productores no se los penaliza, se los estimula, fundamentalmente en materia impositiva, obviamente que el productor libera
sus ganas, su entusiasmo y se pone a producir. De hecho, los resultados fueron magníficos porque eso impulsó también que pudiéramos avanzar en pensar que se podía rotar cultivos, que se podía implantar gramíneas, que avanzaba en una serie de respuestas distintas. Agronoticias en 5. Carne vacuna, pollo y cerdo marcan el ritmo de la inflación, más de 50% en un año. El dato surge de la encuesta mensual que lleva adelante el Instituto de la Carne. En 200 puntos de venta entre agosto 2019 y 2018, el alza de precios golpea al bolsillo. Fue contundente, así fue el dato que deja ver la encuesta que lleva adelante el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, que sondea cada mes en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires el precio de las principales carnes, los principales cortes de carne bovina, porcina y aviar demandados por los consumidores. De acuerdo al último trabajo correspondiente a la segunda quincena de agosto, los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas moderadas del 2% en el agosto de 2019 con respecto al mes de julio. Sin embargo, esta alza parece despreciable cuando el enfoque se posiciona en la variación interanual entre agosto 2019 versus 2018, que marca un 50%. En soja, récord en rindes gracias a la genética. Así lo confirma el estudio del INTA y del grupo ProSoja, quienes analizaron la ganancia genética en rendimiento, aceite y proteína para cada grupo de madurez de las variedades liberadas desde 1980 hasta la actualidad. Entre 1985 y 2014, el área con soja en la Argentina se sextuplicó y pasó de 3 a 19 millones de hectáreas con un rendimiento de 1.988 a 2.774 kilos por hectárea. Con el objetivo de analizar el progreso de los cultivares nacionales en la Argentina, técnicos del INTA y ProSoja estudiaron la ganancia genética en rendimiento, aceite y proteína de las principales variedades liberadas en 1988 hasta la actualidad. De acuerdo con Diego Santos, especialista en ecofisiología vegetal del INTA Paraná Entre Ríos e integrante del grupo de ProSoja, en los últimos 30 años hubo una ganancia genética de rendimiento en los grupos de madurez de 3, 4, 6 y 8. Finalizó la mayor cosecha de maíz de la historia. Según el informe semanal de la Bolsa de Cereales Buenos Aires, las buenas condiciones del tiempo, relevadas durante la última semana en gran parte del país, permitieron que culmine la recolección de lotes de maíz con destino a grano comercial. Se detalla que el rinde nacional fue de 82,8 quintales por hectárea y la producción total de 48 millones de toneladas, unas 16,3 más que en la campaña anterior. Tanto los cuadros tempranos como tardíos transitaron el periodo de definición de rendimiento bajo buenas condiciones climáticas, según describen y especifican que particularmente en Córdoba lograron un rinde medio superior a los 85 quintales por hectárea. La cosecha culminó en toda la provincia de Córdoba con excelentes rendimientos, tanto en cuadros tempranos como tardíos, dicen desde la bolsa. Los mayores rindes se relevaron en los departamentos de Marcos Juárez y Unión, con productividades superiores a los 100 quintales por hectárea. En la zona centro-norte de Santa Fe culminó la cosecha con un rinde promedio de 72 quintales por hectárea y 13.500 hectáreas perdidas producto de los excesos hídricos. Mastitis y leucosis, dos problemas que se abordarán en el INTA Rafaela. APROCAL y el área de sanidad animal del INTA Rafaela preparan para el próximo 19 de septiembre una importante jornada para profesionales y productores con el objetivo de brindar información trascendente para abordar. Es el manejo del ambiente en los rodeos lecheros. En tiempos donde la ecuación del tambo se define en base a la eficiencia productiva y el manejo sanitario del rodeo, estar informados y preparados para mejorar en estos aspectos es clave. Actualización en salud animal del rodeo lechero y manejo del ambiente se denomina la jornada que organiza PROCAL y el INTA de Rafaela este próximo 19 de septiembre en la Estación Experimental de Rafaela. En épocas de crisis es cuando más tenemos que afinar el lápiz y estar atentos a nuevas propuestas para poder mantenernos en esta actividad y trabajar con seriedad estos aspectos tan importantes, según explicó en este caso el doctor Luis Calvino, coordinador del área de sanidad animal del INTA Rafaela. La recaudación por retenciones creció un 519,4% en agosto contra el año pasado. La recaudación tributaria alcanzó los 458.494,6 millones el mes pasado, con un incremento interanual del 56,3%. Desde la AFIP destacaron que el comercio exterior, los derechos
precios de exportación crecieron 519,4% durante agosto contra el mismo mes del año pasado. En total, las retenciones aportaron 39.384 millones de pesos. Por un lado, el resultado se vio fortalecido por la suba del tipo de cambio y por los derechos de exportación adicionales. Por el otro, fue afectado por la caída de los precios promedio del complejo sojero y por un día hábil menos de recaudación respecto del mismo mes del año pasado. La recaudación tributaria alcanzó los 458.494 millones el mes pasado, con un incremento interanual del 53,3%. Ya la semana pasada habíamos compartido la nota con el ingeniero Gieco en una primera parte donde el Instituto Agrotécnico Salesiano junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza están realizando ensayos con alfalfas, nuevas variedades que se adapten a nuestra zona. Vamos a compartir la segunda parte interesante charla que teníamos con el ingeniero agrónomo Gieco. Otra cosa que yo le recomiendo al productor que no se case con los materiales. Compra una variedad y siembra todo el campo. ¿Por qué eso? Porque tal vez sea falta de conocimiento, porque cuanto más diversidad vos tenés en el campo y los años son muy variables, podés tener variedades que se comporten mucho mejor en ese año en particular que si hubiese sembrado una única variedad. En distintos lotes. En distintos lotes. Entonces, que no se, entre esas 6 o 10 variedades, que distribuya en su campo y pruebe distintas variedades. Yo creo que eso le va a dar mayor flexibilidad y mayor productividad también. Bien. Y eso no lo hace, es increíble, pero es muy sencillo, porque el costo es el mismo. Sí, es cambiar la semilla nada más. Exactamente, nada más. Como la semilla espeleteada tiene el mismo tamaño y tiene que cambiar la regulación de la sembradora. Entonces eso es una actividad que debemos abrir un poco la cabeza y empezar a ser un poquito más amplios en nuestras decisiones. Es decir, puede estar sembrando en su campo 3, 4 o 5 variedades sin ningún problema. La llegada de las alfalfas a nuestro país y sobre todo a esta zona, ya lo dijo usted, obedeció netamente a la producción tambera, pero ¿cómo está hoy la alfalfa versus la soja que incluso también desplazó hasta la lechería, ¿no? Sí, es lamentable que por ahí no tengamos una visión un poquito más a largo plazo, porque la soja, el precio de la soja también trajo una pérdida de nutrientes muy grande del suelo. Entonces, y propiedades físicas del suelo, todos estos anegamientos superficiales que hoy vemos, la falta de infiltración del agua, viene por pérdida de materia orgánica básicamente. Y eso, la ventaja de la alfalfa es que uno puede armar una rotación agrícola-ganadera y en cierta forma limitar esa pérdida de propiedades físicas y mejorar las propiedades físicas. Pero la raíz pivotante de la alfalfa lo que hace es mejora la infiltración, la fijación biológica de nitrógeno con el rizobio también incorpora nitrógeno del aire que termina en el suelo, digamos. Entonces, en estos suelos lo que deberíamos tener es no un monocultivo de soja o agrícola de soja-maíz, por ejemplo, sino una rotación donde tenga 3 años y medio o 4 de alfalfa y después una serie de 3 años de cultivos agrícolas y vuelva de nuevo alfalfa. Eso debería ser lo que nunca debió haber dejado de existir. No, pero ¿qué pasó también? Desapareció la ganadería en cierta forma. Entonces la alfalfa, ¿qué hacemos con la alfalfa? No, y hoy tenés empresas que hoy están haciendo muy buena diferencia exportando megafardos a Arabia, por ejemplo, a distintas partes de Europa. Entonces es una buena actividad que si yo no puedo hacer, por ejemplo, o no quiero hacer ganadería, la opción que tengo es producir biomasa. Y en ese caso son kilogramos de materia seca que yo los vendo como megafardo, como rollo, con lo que fuere, a muy buen precio. Están haciendo muy buena diferencia. Entonces, tu rotación no querés tener ganado, fenómeno. Así la materia seca y después la vendés como tal, como megafardo, como rollo. Es una gran opción. Y la exportar, no solo venderla en el país, a los tambos del país que muchas veces les falta, sino el gran negocio es vender la exportación, porque hace muy buena diferencia. Usted me hablaba del desplazamiento, incluso en los últimos años se vio alfalfa sembrada en tierras que no corresponden o que no eran justamente aptas, ¿no? Sí, con lo que ello conlleva, porque en realidad es una siembra cara. Hablamos de lo que te cuesta solo la semilla. Esos valores que yo hablé en dólares son de la semilla. Imagínate todo el resto de los insumos. Y un cultivo que te debería durar 3 años y medio. Entonces, poner todos los años, prorratearlo por el año, da un valor grande por hectárea. Entonces, vos lo que tenés que, si vas a invertir eso, tenés que tener el retorno, asegurado el retorno. Si vos lo haces en un suelo que no tiene aptitud, que tiene la napa alta o que se te encharca y muere toda la alfalfa, imagínate el costo que es costo neto, pero no recibís nada de retorno, recibís unos meses de retorno. Con lo cual, la alfalfa no debe salir, insisto, el límite de la alfalfa es los suelos de clase de aptitud 3, no tenemos que pelear más contra eso, porque es algo que imagínate, la alfalfa evolucionó en lo que era la antigua Mesopotamia, en Irán, Irak, suelo pedregoso, arenoso, 300, 400, hasta 500 milímetros anuales.
En ese ambiente evolucionó la alfalfa, ahí fue el origen de la alfalfa. Después la distribuyeron los griegos, los romanos, por Europa, aquí llegó con los españoles, pero siempre está, su área de adaptación es un área normalmente tirando a ambientes semiáridos.